Preguntas para el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, señora presidenta. Gracias por su asistencia, don Avelino. Bueno, es nuestra primera ocasión como Grupo Parlamentario de analizar una cuenta general del Principado, en este caso el informe sobre la cuenta de 2013. Y bueno, en una primera aproximación, en un primer repaso, nos llama la atención la cantidad de, no ya recomendaciones, sino la cantidad también de reflexiones y de apuntes que se hacen de forma, parece ser, reiterada con respecto a anteriores informes que se habían hecho, ¿no? Todos ellos relacionados con las deficiencias, con una serie de deficiencias que fundamentalmente lo que hacen es impedir que desde la Sindicatura de Cuentas se haga el trabajo con todas las garantías que requeriría un informe de este tipo, ¿no? Se dice, por empezar por algún sitio, se dice que como en ejercicios anteriores no se facilita a la Sindicatura el acceso informático a los datos de todo el ejercicio 2014 necesarios para una fiscalización completa de los datos posteriores a 2013. Y se requiere a la Administración para que corrija esta situación. ¿Sabe si ya se dio algún paso en ese sentido por parte de la Administración? Esta es una cuestión que se reitera prácticamente todos los años. Con anterioridad me había referido a ella y aprovecho para concretar algunos aspectos adicionales. Lo que en auditoría se llama hechos posteriores se refiere a una serie de actuaciones que pueden tener lugar o manifestarse entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión del informe. En algunos casos tienen su origen en el ejercicio de referencia, en este caso en el 2013, pero pudiera haberlos también que se hubieran puesto de manifiesto en el propio año 2014. De tal manera que lo que viene a decirse es algo lleno de sentido común, que cuando se proporcione el informe a las partes interesadas, ese informe recoja la máxima información posible. Es una prueba obligada de auditoría. Es decir, si se miran los principios y normas de auditoría, se verá que hay una referencia que habla de los hechos posteriores. Y si se va a las normas de auditoría, que son las normas internacionales incorporadas a España a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, también hay unas normas relativas a los hechos posteriores. ¿Cómo se manifiestan o en qué consisten básicamente los hechos posteriores aquí? Pues a veces hay, en la dinámica de gestión del presupuesto, hay a veces gastos que al término del ejercicio, pues por no existir consignación presupuestaria suficiente, se llevan a cabo y luego se trasladan al ejercicio siguiente. A veces se omite la posibilidad de recogerlos en una cuenta que no tiene carácter propiamente presupuestario, es una cuenta de la contabilidad financiera y recoge facturas pendientes de aplicar al presupuesto cuando carecen de crédito o cuando no se han recibido las facturas, pues están pendientes de formalizar, etcétera, aunque hubiera existido crédito para poder recogerlas. Entonces, en algunos casos, el orden de magnitud es muy importante. De tal manera que se dice, pues por ejemplo, se ha liquidado el presupuesto, imaginemos en un ejemplo hipotético, por 100 unidades monetarias y puede haber 20 unidades monetarias que realmente están en el hecho posterior. Eso daría una desviación del orden del 20%. Mencionaba antes cómo la Sindicatura de Valencia puso de manifiesto algo que afectó a esa comunidad autónoma y que fue objeto de multa por parte de la Comisión Europea. Además, en una multa era una cuantía de tal magnitud que afectaba en alguna décima al déficit conjunto de España. Pues bien, básicamente era por traslación de facturas de un ejercicio para otro. Y esto es relevante también porque, como antes señalaba, si se produce un traslado de ese tipo de obligaciones de un ejercicio para otro, cuando luego comparamos dos ejercicios consecutivos y decimos, pues el incremento o el decremento de tal o cual magnitud ha sido tanto, pues no son comparables. Y esto puede dar lugar a veces a sesgos o a deficiencias, etcétera, de diverso tipo. Hemos mencionado, creo que aquí también se menciona en este informe, en el caso, por ejemplo, del servicio de salud, se da a veces que las cuotas a cargo de la empresa, de las nóminas correspondientes a diciembre, en ocasiones se pasan a enero. Entonces nos encontramos, cuando tomamos un conjunto de años, que hay años con 11 mensualidades de cuotas y años con 13.
Entonces, claro, sobre esas premisas, ¿qué valor tiene la comparación del incremento o evolución de los gastos de personal? Esta es la prueba de hechos posteriores. Entonces, se dice, para verlas, pues hay que acceder al ejercicio siguiente, a ver qué facturas, qué obligaciones, etcétera, correspondientes al año anterior están contabilizadas en ese. Y si no se puede practicar esa prueba de una manera plena, lo que hace la sindicatura, de acuerdo con las reglas de auditoría, es, pues miren, no puedo pronunciarme sobre este asunto porque ha habido una limitación al alcance que yo quería dar a mis trabajos y que, por tanto, no me puedo manifestar. Ese es el significado que... ¿Y por qué cree que la Administración no facilita estos datos? ¿Dan alguna explicación a la sindicatura cuando...? Las alegaciones, como ya mencionaba antes, indicaba literalmente que no estimaba justificado el acceder a un ejercicio abierto, lo dice literalmente en la alegación, porque ese ejercicio abierto puede ser objeto de numerosas variaciones y que, por tanto, no tiene validez la cifra obtenida. Claro, esto es suplantar a la sindicatura. Es la sindicatura la que tiene que decir qué información necesita, para qué objetivo concreto, para qué prueba, y no erigirse la entidad fiscalizada, decir, pues esto no lo considero justificado, porque esa actitud podría generalizarse, podría en el límite, ¿no? Y exagerando un poco las cosas, pues no dar nada, ¿no? Porque no lo estima conveniente o justificado. Esta es un poco la razón, pero yo señalaba también en una contestación anterior que normalmente las variaciones que puede experimentar los datos de un ejercicio abierto, que es verdad que se producen, no pueden ser tan significativos. Es decir, normalmente los asientos se hacen bien, la información se introduce bien, pero de cuando en cuando pues hay que corregir un asiento, se ha percatado uno de un error y se subsana, etcétera, pero nunca de ese orden de magnitud. Pero es que, aparte de eso, la sindicatura, cuando concluye con algo que no está cerrado, pues normalmente lo tiene en cuenta ya. Se ha constatado, y de no ponerse de manifiesto, imaginemos que se contemplaran los datos del primer semestre y que un asunto pues se corrigiera en el último trimestre del año porque se había percatado de un error, pues siempre se podría señalar en alegaciones y acreditarse. Quiere decir que no encontramos justificación ni de acuerdo con la ley, ni de acuerdo con los principios y normas de auditoría, ni tampoco por la consistencia de las razones o pretextos que se dan, ¿no? Bueno, lo ideal sería poder obligar a que se cumpliera eso. Bueno, yo supongo que en parte también desde la Cámara tendremos nuestra responsabilidad para intentar mejorar en esa línea. Por entrar a cuestiones ya así algo más concretas, cuando se habla del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en la primera parte, vamos a ver aquí, se dice que la distribución funcional del gasto en el capítulo 1 de personal que se había modificado, ¿no? Antes estaba en 5 programas y que había pasado a 1. Y bueno, que eso que supone, claro, una dificultad en el seguimiento de la información de la ejecución presupuestaria. ¿Esto se plantea por la Administración si fue debido a una mejora de la operatividad o algo, alegó algo en este sentido? Yo no puedo afirmar más de lo que dice el informe, pero lo que ha ocurrido es que creo que se han subsumido 5 programas en 1. Entonces, una información que hasta ese momento estaba más desglosada se agrupa, y al agruparse hay menos detalle. Entonces, la sindicatura lo que pone de manifiesto es que hay un menor detalle en la valoración, conocimiento, etcétera, de esa cuestión. No que el agregado pudiera no ser cierto o completo, sino sencillamente que si, pues no recuerdo qué programas fueran, pero si, por ejemplo, estaba el personal clasificado en investigación y docencia, atención primaria, atención especializada, y de repente pues se agrupa en personal, pues hay una información valiosa por la distribución por programas que se pierde. Siguiendo la línea, cuando se habla de la Junta de Saneamiento un poquitín más adelante, parece una reiteración, ¿no?, donde se dice que sigue sin llevarse una contabilidad separada del canon de saneamiento como obliga la Ley del Principado de Asturias 194 de 21 de febrero de abastecimiento y saneamiento de aguas. Esto, supongo, ya se hizo en anteriores, esta apreciación ya se hizo en anteriores informes, ¿no?
Creo que se menciona en el propio informe que hace algún tiempo se había efectuado un informe específico sobre la Junta de Saneamiento, donde, de acuerdo con la ley, pues debe llevarse una contabilidad diferenciada, puesto que esos ingresos del canon han de afectarse a una determinada finalidad, y la manera de saberlo es llevar una contabilidad diferenciada. Eso es lo que se reclama en aquel momento, si no recuerdo mal, en aquel informe me refiero. Se había señalado que estaban acometiendo o desarrollando los trabajos correspondientes para implementar un módulo que permitiera esa información, pero no consta que a fecha actual eso esté resuelto. Contratación y transferencias y subvenciones, ¿no? En ambos, pues bueno, creemos que las conclusiones que se hacen en este informe son, por decirlo de alguna manera, demoledoras, ¿no? Desde nuestro punto de vista. En cuanto al apartado de contratación, se dice que aquellos contratos convocados mediante el procedimiento abierto, por lo general, los criterios que se manejan son genéricos e imprecisos, ¿no? ¿No? Es así, ¿no? Bien, haré unas consideraciones generales porque creo que en los planteamientos anteriores no han tenido lugar y probablemente sea una manera apropiada de enmarcar el asunto. De acuerdo con la ley, para fiscalizar la contratación pública y las subvenciones y otras ayudas, pues deben fijarse unos criterios generales que, si sus señorías reparan, en la programa anual de fiscalizaciones hay un apartado donde se fijan criterios generales al respecto, criterios generales de la fiscalización. Y a esos criterios se atienen. Esos criterios tienen que ver con el volumen de contratos que deben analizarse, las cuantías, las muestras, etcétera, ¿no? Entonces, esto se tiene que tener en cuenta. Por otra parte, hay que también considerar que, con respecto a los contratos, existen dos obligaciones legales, una de ellas derivada de la Ley de Contratos del Sector Público, de su artículo 29, que deben remitirse determinados contratos periódicamente, y otra derivada de la Ley del Tribunal de Cuentas y luego asumida por los diferentes órganos de control, que es el resumen anual de contratos. Obtener un resumen anual de contratos que reúnan determinadas características, de tal manera que con ello se tienen un resumen del expediente de cada contrato de los que deben ser remitidos individualmente y un resumen anual que sirve fundamentalmente de universo de la muestra. Sobre esa base se toman en consideración una serie de criterios de tipo técnico, se efectúan una serie de muestreos y se hacen según órgano de contratación, según modalidad de adjudicación, etcétera, ¿no? Y es en ese contexto donde se analizan todos y cada uno de esos contratos, ¿no? Si miran en el informe verán que hay un cuadro del resumen, verán que se indica cuántos por consejería, qué tipo, etcétera. Y una vez que se examinan, pues normalmente se verifica si se cumplen requisitos de publicidad, requisitos de concurrencia, requisitos de negociación, cuando es un contrato pues negociado, si los objetivos de adjudicación pues son, si los criterios para adjudicar son objetivos, etcétera, ¿no? Y normalmente el resumen de toda esa fiscalización pues da lugar a una serie de incidencias de diverso tipo que son las que se plasman en el informe. Y en algunos casos, pues algunas ya se han mencionado aquí, como el procedimiento negociado a veces no culmina con obtención de condiciones más ventajosas, la discusión acerca de los criterios, si son o no suficientes, si son objetivos, etcétera, y lo que se señala en cada caso pues son las circunstancias encontradas. Normalmente la incidencia se pone en este tipo de asuntos que acabo de reseñarle. Es decir, publicidad, concurrencia, obtención de las condiciones más ventajosas, negociación, si en la negociación hay que incorporar más elementos que el precio u otras condiciones técnicas, etcétera, ¿no? Este es el marco en el que eso se produce. Y luego en cada contrato o conjunto de contratos hay una serie de situaciones donde yo, fuera de estas apreciaciones generales, sin tenerlo delante o sin acudir al informe, pues poco más les puedo añadir que lo que ahí se refleja meticulosamente.
Sí, es que, bueno, en lo que respecta a contratación y en el mismo apartado, cuando ya se habla de los contratos que fueron adjudicados mediante procedimiento negociado, también la verdad es que las cifras, por lo menos a mí, no sé si me tendré que ir acostumbrando o nos tendremos que ir acostumbrando a que en comparecencias sucesivas manejemos datos parecidos, pero la verdad es que me llama muchísimo la atención. O sea, el procedimiento negociado, que es un procedimiento excepcional, del análisis efectuado se desprende el 63% de los contratos. La única justificación para que fuera este mecanismo excepcional era la cuantía económica. Y en el 85% de los contratos únicamente fue el precio o el precio y el plazo de entrega lo que se utilizó como justificación para que se utilice un procedimiento que la Ley de Contratos dice que debe acudirse a él solamente para casos excepcionales. Y además, en el 85% de los contratos no hubo mejora respecto a la oferta inicial, con lo que tampoco se lograron condiciones ventajosas para la Administración. Parece como que al menos por el muestreo que se hizo por parte de la Sindicatura de Cuentas, lo que hay es una, por decirlo de alguna forma suave, una mala utilización de este tipo de contratación, ¿no? Lo que pone de manifiesto son siempre las deficiencias, las anomalías, los errores detectados, las prácticas mejorables y efectuar recomendaciones en ese sentido. Es decir, el otro día en una comparecencia, y aprovecho para subrayarlo ahora nuevamente, dice que la sindicatura tiene una función fiscalizadora y, por tanto, crítica, de examen cuidadoso con respecto a unos patrones que son la legalidad, la imagen fiel, etcétera, pero que también luego convive esa acción fiscalizadora y crítica con una faceta, por así decirlo, más constructiva, que es efectuar recomendaciones para que eso pueda corregirse. Porque a veces, más que irregularidades intencionadas, pues son a veces determinadas rutinas administrativas, determinadas formas de proceder que requieren un grado de supervisión y una gestión bien orientada a obtener las condiciones más ventajosas y a cumplir satisfactoriamente la norma, ¿no? Entonces, ahí siempre jugamos con, por una parte, detectar, señalar y plasmar las deficiencias que observamos y, por otro lado, en paralelo, ver de qué manera se pueden corregir, subsanar y mejorar, etcétera, ¿no? Y esta es la dinámica que, tanto en el aspecto que señala de la contratación, como también en subvenciones, como también en otros ámbitos, es un poco el quehacer de la sindicatura. Sí, no cabe duda, ¿no? Y buen trabajo, además, yo creo, porque las cosas se dicen con una claridad meridiana, por lo menos en este aspecto. Pero lo que sí llama la atención es que los porcentajes son altísimos. O sea, lo que parece es que lo que se traduce de ahí es que hay una práctica generalizada de mala utilización. Es así, ¿no? Hay una práctica generalizada que, bueno, requeriría medidas igual correctoras inmediatas. Si es que a día de hoy se sigue la misma dinámica, ¿eh? Bien, nosotros hemos observado a lo largo del tiempo que algunas prácticas son resistentes a mejorarse. También es verdad que a veces, por la propia dinámica de la gestión y la tramitación de los asuntos en la esfera administrativa, pero también hemos observado que en algunos aspectos hay mejoras sucesivas, graduales, hay una mayor supervisión, hay una mayor atención como consecuencia de irregularidades que han tenido determinada importancia, determinada trascendencia, y esto ha contribuido a que la Administración pues revise y acondicione a veces sus modos de hacer. Pero son procesos a veces lentos, a veces muy condicionados por las circunstancias. No trato, digamos, de justificarlo, pero sí de comprender cuál es la causa, porque sin comprender cuál es la causa y cómo se manifiesta, pues es difícil proporcionar recomendaciones. Se puede constatar las deficiencias, pero para recomendar es necesario llegar a comprender. Bien, el otro aspecto, bueno, aparte de contratación, lo que más nos llamaba la atención también era el apartado de transferencias y subvenciones, ¿no? Donde se dice que los indicadores no estaban directamente relacionados con los objetivos de los planes, en ocasiones, que hay una mayoría de concesiones de subvenciones por el procedimiento directo, y es nada menos que un 61%. También esto, supongo, ¿era la misma tónica de informes anteriores o es algo que hay que asumir como normal, el que haya un 61%? ¿Le parece razonable?
no tengo en la cabeza los datos concretos, pero sí hay un cuadro que creo haber mencionado en una intervención anterior en la que se recogen el total subvenciones que se han concedido en el periodo y se clasifican. Entonces, al reducirse en cifras absolutas, sin embargo, las de concesión directa aumentan en porcentaje. Es decir, se han reducido en número, si no recuerdo mal, estaban en un 14%, tómenlo con reservas esta cifra, y han pasado al 20 y pico por ciento, ¿no? O 20 y algo por ciento. Entonces, bueno, hay a veces una tendencia que tiene que ver con la facilidad, con una cierta inercia, pero la ley y el reglamento lo que establecen es lo que debe ser norma, lo que debe ser la concurrencia, lo que debe ser el plan estratégico, lo que debe ser la evaluación de esa política de fomento, porque en definitiva es una política de fomento de la Administración que en vez de realizar con sus propios medios determinadas actividades, subvenciona a personas, a particulares, organismos, etcétera, para que ellos lo hagan. Si no lo hacen o no lo hacen con indicadores adecuados o no pueden concurrir todos porque no se respetan convenientemente esos asuntos, hay algo que está fallando y que no se acomoda a la normativa. Entonces, eso es lo que pone de manifiesto la sindicatura en esa faceta de cumplimiento de la legalidad, que es uno de los mandatos que tiene como tal sindicatura. Sí, bueno, los principios de publicidad y de transparencia, es verdad. O sea, lo que se está haciendo con las subvenciones, pues, o sea, lo que se hace es conceder, trasladar mediante financiación, se traslada una tarea concreta que no va a realizar la Administración. Tiene que responder a esos principios, que además, bueno, deberían ser asumidos sin ningún tipo de reservas por parte de la Administración, del Poder Ejecutivo. Pero es que además, bueno, también se dice expresamente algo que todavía llama más la atención, que dice que es especialmente relevante la falta de constancia de la excepcionalidad de los supuestos que determina el establecimiento de subvenciones nominativas, es especialmente relevante en aquellos que se crean mediante modificación presupuestaria. Que efectivamente no vienen de unos presupuestos generales que fueron aprobados en esta Cámara, sino que vienen de modificaciones que el propio Poder Ejecutivo hace sobre ese presupuesto. ¿No le parece que es especialmente grave esta situación? Bien, ese es un caso que se subraya en el informe porque la concesión de una subvención nominativa tiene que estar habilitada por ley y normalmente tendría que ser en la ley de presupuestos, no en una ulterior modificación presupuestaria que puede llevar a cabo el competente para ello, pero no crear por esa vía la posibilidad de conceder una subvención nominativa. Sí, bueno, nosotros tenemos mucho énfasis, vamos a hacer mucho énfasis en velar porque los dineros públicos tengan el destino siempre que se debe y respetando los principios que la norma obliga, ¿no? Se habla también en eso, por seguir con subvenciones, que no costan es que, bueno, son muchos los reparos que se hacen en este apartado. Por eso tanta insistencia, porque además es que es especialmente relevante. Aquí se hacen nada menos que 6 reparos importantes, todos ellos con fondo, ¿no? Se habla también de que no cuestan los que se acreditan, que con carácter general la tramitación de los procedimientos de concesión directa por razones excepcionales no constan acreditadas estas ni la especialidad de los beneficiarios con respecto a otros que pudieran satisfacer estos fines, sin que se justifique la dificultad para su tramitación bajo convocatoria pública. O sea, aquí lo que se está diciendo es que en determinadas ocasiones, sin que se sepa por qué, se dan subvenciones a determinadas personas que no cumplen, al menos aparentemente, la especialidad que les hace distintas de las demás para poder recibir esa subvención, ¿no? Aquí se incide en lo que antes le señalaba, que es el principio de concurrencia. Es decir, que si se va a desarrollar una determinada actividad de fomento instrumentada a través de subvenciones y hay diferentes personas o entidades que pudieran llevarla a cabo, pues tiene que haber un plan estratégico, tiene que haber concurrencia, tiene que acomodarse a la ley y al reglamento de subvenciones y no encontrarse con que alguna persona persona o entidad, pues no pudiera participar en esa actividad de concurrencia, ¿no? Es decir, cuando me cuenta detalles de casos concretos, cuanto más precisos sean los detalles y los esté mirando, más a veces, mejor dicho, a veces le puedo dar apreciaciones concretas porque mejor que lo que yo le pueda hacer aquí consta en el informe, pero por eso yo a veces me remito a principios más de índole general, ¿no? El detalle concreto no puedo, desgraciadamente, tenerlo yo en la cabeza, pero en esencia
la actividad subvencional tiene que acomodarse a la ley, tiene que acomodarse al reglamento. La sindicatura dice que hay cierta legislación autonómica que debería ser actualizada y esa ley y ese reglamento se sustentan en una serie de principios para aplicar los criterios públicos que son los que la sindicatura aboga por desarrollar. A veces, si me saca una subvención concreta y un detalle concreto, no siempre estoy en condiciones, espero que pueda ser indulgente con ello, para precisarle más de lo que el propio informe señala, ¿no? Ya suele ser bastante puntilloso al respecto. Sí, bueno, también el último de estos reparos, pues bueno, habla de los fondos de compensación interterritorial. Ya se refirió antes usted a ello. En cuanto a las recomendaciones, habla de las modificaciones normativas y se decía que era lo comentaba usted antes, que era una sugerencia reiterada, porque sí es cierto que hoy no responde ni la legislación actual ni a la transparencia necesaria de las cuentas públicas ni tampoco a los criterios de estabilidad presupuestaria, ¿no? Se dice eso. ¿Recibió por parte de la Administración algún apunte o alguna idea de que se piensa acometer esta modificación normativa, ya que, bueno, es algo que de forma reiterada se viene diciendo por la sindicatura? Sí, aquí a este respecto me gusta hacer siempre algunas consideraciones aclaratorias. Es decir, hay aspectos de la legislación que desbordan con creces el ámbito de actuación de la sindicatura y su mandato. Corresponden a la actividad política, parlamentaria y, por tanto, poco tiene que decir al respecto la sindicatura. Aquí se centra en aspectos de índole, podríamos decir, más técnico dentro de la normativa presupuestaria, en cuanto a la definición de la cuenta general, en cuanto a plazos de rendición, en cuanto a la contabilidad pública, en cuanto a esta serie de elementos que, en principio, no tienen una carga política o de otro carácter. En cuanto a la conveniencia, a la necesidad de acometerlo, yo creo que la Administración y los sucesivos gobiernos nunca han negado esta necesidad. Es un problema, digamos, de oportunidad o de prioridad, porque hay un conjunto de prioridades en ese sentido que compiten entre sí. En alguna comparecencia, creo recordar, los responsables del Gobierno han señalado la conveniencia de llevar esto a efecto. Pero, bueno, se trata de un desarrollo complicado, hay que presentar un proyecto, hay que discutirlo, hay que aprobarlo, pero hoy por hoy lo que la sindicatura subraya es que nos hemos quedado desfasados. Ha habido nueva ley general presupuestaria, ha habido nuevos planes de contabilidad pública, ha habido legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y nosotros nos hemos quedado con unos criterios que resultan arcaicos. Y, además, en relación con otras administraciones, inclusive citaba antes la local, pues también nos vamos quedando desfasados. Y entonces decimos, la imagen fiel y las cuentas públicas estarían mejor representadas, mejor tratadas, mejor gestionadas si ese conjunto de reformas se llevan a efecto, sin entrar en consideraciones de oportunidad política o de otra índole, sino ceñidos a ese campo. Es decir, el carácter de la recomendación me gusta siempre acotarlo en este sentido, porque no puede la sindicatura desbordar su mandato mediante una injerencia en esferas que no le competen. Señor López, tiene sus últimos minutos, 3 minutos. Bien, gracias. Iba a preguntar por el tema en las recomendaciones se habla de contratación y, en concreto, bueno, había un análisis sobre que llamaba la atención, bueno, ya el portavoz de Izquierda Unida ya habló de ello, que era el tema de los medicamentos, ¿no?, del SESPA. En concreto, se hablaba de lo de seguir un criterio único para elegir cuál es la exclusividad que deben tener determinadas compañías para ser las que suministren un determinado medicamento, bueno, que es un tema importante. También hablaba de la reclasificación de la deuda, pero bueno, si no tengo tiempo no voy a entrar en ello. Simplemente decir, primero, agradecer su presencia aquí. Para mí es una grata experiencia el poder contar con el trabajo que hace la Sindicatura de Cuentas. Creo que es muy de valorar.
me llama también, tanto como es grato eso, es decepcionante también ver cuáles son las conclusiones en algunos aspectos que además parece que responden a reiteradas, no exigencias, sino sugerencias de la Sindicatura de Cuentas para que mejore el control de las cuentas públicas. Nosotros, el Grupo de Podemos Asturias, pues bueno, pensamos que es un asunto imprescindible que además es lo que exige hoy día la sociedad asturiana. Por eso presentamos una ley de cuentas abiertas, que fue nuestra primera iniciativa legislativa. Y lo que lamentamos también es que lo que parece ser una falta de voluntad y de compromiso de la Administración asturiana del Gobierno para mejorar en la facilitación de la información que se precisa para hacer informes de estas características, donde lo que estamos hablando es de los dineros públicos. Creemos que los errores que hay en algunos apartados, como contratación, subvenciones o alguno más ahí, los errores, los reparos que se hacen son de suficiente calado como para que tengamos que actuar desde aquí, desde el mandato popular que nosotros tenemos, y nuestro grupo, pues bueno, no va a cejar en ello. Gracias. Gracias, señor López. Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario del Partido Popular.